buscando en el diccionario la palabra evangelizar, encontré instruir a alguien en la doctrina del evangelio, predicar la fe o las virtudes cristianas. El evangelismo personal es la aplicación directa de la palabra de Dios a las necesidades de las personas con quienes nosotros tenemos contacto. Ok, otra definición sencilla puede ser esta: predicar la fe de Jesucristo a nuestro prójimo. También conocemos por evangelización o evangelizar, llevar las buenas nuevas de salvación a las almas que andan sin Cristo, sin fe y sin esperanza. El evangelismo personal es conversar con una persona, por eso que se usa la palabra personal. Esto es de persona a persona. De esta forma le anunciamos las buenas nuevas, nuevas de salvación. Le hacemos ver que sin Dios ellos o ellas estarán completamente perdidos. De primera instancia no les vamos a decir que se van para el infierno, porque ellos saben en sí lo que es el infierno. Lo que pasa es que no quieren aceptar lo que es el infierno. Es más, viven en un infierno, amén, aunque no es el infierno que nosotros predicamos. Pero es importante que no les apunte, no los amenace, sino vaya con sabiduría, con mucha ternura, con mucha misericordia, con mucha pasión, hasta que usted lo lleve a los pies de Cristo. Yo creo que una de las técnicas que debemos de utilizar nosotros es no señalar a la persona, no apuntarla y hacerle ver de qué lado es que están mal, sino hablarle la palabra. Nosotros comunicamos la palabra y el Espíritu Santo se encarga de redarguir, tocar los corazones y que el mensaje que nosotros estamos proyectando, ese mensaje como quiera que sea, va a llegar. ¿Sabe por qué? Porque la palabra dice que ella nunca torna atrás y vacía. Ella siempre llega a algún lugar donde hace efecto, donde se cuela y donde hace el trabajo por lo cual ella ha sido enviada. También bíblicamente el término evangelio tiene un trasfondo en lo que es el Antiguo Testamento. En el Salmo 96 hace eco de esta buena nueva cuando dice: proclamad día tras día la buena nueva de su salvación y decid por las naciones, el Señor es Rey. ¿Por qué ocuparnos de lo que es el evangelismo personal? La iglesia evangélica y todas las denominaciones se han debilitado en cuanto a su testimonio. Yo quiero que ustedes entiendan que la iglesia de hoy no es la misma de 10 años atrás. La iglesia de hoy, aunque no en toda la totalidad, porque nunca podemos coger todo el grupo de cristianos y entrelazarlo, amén, o ponerlo dentro de un paréntesis de que todos estamos mal. No, no todos están mal. Hay gente que todavía son gente de Dios, pero las cosas que ocurren, los escándalos que han ocurrido en las diferentes denominaciones, especialmente en la iglesia católica, y aún dentro de nuestra denominación, con ministros fatulos, con ministros corruptos, ministros que nunca Dios los llamó, ministros que todavía tienen inclinación hacia lo que es la lascivia y el pecado y tanta maldad, y se esconden detrás del altar proyectándose como que son verdaderos ministros, mas sin embargo el propósito de ellos es otro. Van en busca de otra cosa. Donde ven a la jovencita, quieren aprovecharse de herir esos sentimientos y abusar, como conocemos hoy en día que ha sucedido, donde han habido violaciones y tantas cosas por ministros que tienen un enchape de religiosidad, pero que nunca han sido lavados con la sangre de Cristo. Siempre he creído que una persona, cuando ha sido lavada en la sangre de Cristo y que ha tenido una experiencia profunda con Jesucristo, esa vida completa cambia.
Y ahí se cumple lo que dice 2 de Corintios capítulo 5 verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son ¿qué? Hechas nuevas en el Señor. Quiere decir que la persona que verdaderamente ha sido transformada, lo primero que vemos es cambio. No se queda igual, sino que es diferente. Tenemos que ser diferentes, porque para eso la sangre de Cristo en un acto de fe es aplicada en nuestros corazones. Y es por eso que la iglesia se ha debilitado en cuanto a lo que es su testimonio. Tenemos en la actualidad lo que se llama un gran número de crecimiento de gente que se han convertido a nivel universal. Tenemos también una decadencia en los valores morales, éticos de la sociedad. Morales y éticos de la sociedad. Aunque, repito, no colocamos a todo el mundo al mismo nivel, porque hay gentes que son de Dios. Los escándalos que han ocurrido en la Iglesia Católica con los sacerdotes y con todas estas cosas, pues, ha debilitado la Iglesia en general, y por eso mucha gente, cuando usted le habla del Evangelio, no quieren saber del Evangelio. Lo primero que preguntan es si ustedes que proclaman justicia, que proclaman salvación, que proclaman cambios, son los primeros que están mal, ¿cómo pretenden que nosotros cambiemos cuando ustedes nunca han cambiado? ¿Están entendiendo? ¿Sabe? Por eso es que en todo lo que hagamos, y el apóstol Pablo tuvo mucha razón cuando le dijo a Timoteo, pero tú sé ejemplo en todo. El creyente se da a conocer por el ejemplo que da. Eso que llamamos ejemplo es lo mismo que conocemos como el testimonio. El testimonio que damos, el testimonio que dejamos en los lugares donde vamos, es lo que la gente luego se van a proyectar, van a pensar de nosotros. Si yo voy a un negocio y porque no encuentro la mercancía que estoy buscando, empiezo a maldecir. Y después que maldigo, le digo a Billy, Cristo te ama, vente para la iglesia conmigo, vamos a buscar de Dios porque las cosas están malas. Entonces, ¿qué la gente va a decir? Pues si ahora mismo, usted mismo me va a decir, pero ahora mismo usted estaba hablando malo, ¿cómo usted pretende que yo me vaya para la iglesia con usted? ¿Ve? En otras palabras, tenemos que ser ejemplo. Si yo quiero ganarme a Billy para Cristo, pues entonces tengo que manifestarme ante él como cristiano que soy. Y aunque a veces sienta decir una palabra mala, me tengo que aguantar porque mi naturaleza me impulsa a hablar malo a veces. Pero tengo que aguantarme por cuidar mi testimonio. Amén. Eso es muy importante. Recuerda que lo que Pablo le dijo a Timoteo, pero tú sé ejemplo en todo. Si tú no eres ejemplo en algo, no trate de que a ti te sigan. No te van a creer, no te van a seguir, no te van a entender. Lo que van a ver en ti es un panorama discordante. Lo que van a ver en ti es algo que no manchea con lo que tú estás hablando y estableciendo. Así es que nuestras palabras son palabras de fuerza, son palabras de fundamento, cuando la gente misma, la Biblia dice que tenemos ante nosotros una gran nube de testigos, o sea que nos están viendo. Y la Biblia dice que nosotros somos cartas abiertas. Y por ser cartas abiertas, usted ve una carta abierta, usted la curiosidad lo lleva ¿a qué? A leer para saber qué es lo que hay en la carta. Y cuando andamos por las calles, la gente nos leen. ¿Qué es lo que nos leen? Nuestro testimonio, nuestra vida. Si yo vengo aquí a la casa del Señor, alabo y glorifico su nombre, y después que salgo de aquí, me voy a la esquina y cojo una Budweiser, una Colt 45, esas largas, y me paro en la esquina y empiezo a beber, y con la otra mano la Biblia, ¿qué la gente van a decir? Ya usted sabe qué es lo que van a decir. Así que hay que cuidar bien el testimonio. Bueno, pero es aquí precisamente donde surge una pregunta que es importante. ¿Por qué si la iglesia creció, la sociedad no fue afectada? ¿Por qué si la iglesia creció, la sociedad no fue impactada? Primeramente dije afectada, ahora digo impactada. Una persona que es impactada queda afectada. ¿Ok? Y muchas veces nosotros no impactamos porque nosotros todavía aún no hemos sido impactados o no hemos sido afectados. Si en nosotros no se enciende la llama, la chispa de la pasión por las almas como la que Cristo tuvo,
nosotros nunca le hablaríamos a las almas. Pero para poder hablarle a las almas tenemos que sentir esa pasión. Pasión es el deseo. Amén. Tú te metes dentro de lo que Cristo estableció en Marcos 16:15, donde la palabra dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Fíjate, es a toda criatura. Amén. Cuando dice a toda criatura no quiere decir que yo ahora predico aquí en los Estados Unidos, después voy a México, después voy a Guatemala y voy países por países. Mire, aquí estamos en un país bien clave, un país bien céntrico, porque aquí tenemos las Naciones Unidas, aquí están las gentes de todos los países. Cuando tú le hablaste a un judío, ya tú fuiste a Israel. Cuando tú le hablaste a un centroamericano, ya tú fuiste a Centroamérica. Porque esa palabra que tú siembras, cuando esas personas lleguen a sus países, esas personas van a proyectar, van a seguir con ese mensaje, con esa palabra. Especialmente aquellas que han sido impactadas y que han conocido a Cristo a través del mensaje que tú desde el principio estableciste. Con el crecimiento que han tenido las iglesias hoy en día, numéricamente hablando, de nuevos adeptos, nuevos convertidos que se han añadido a la iglesia, también tenemos que hablar de que ha habido aumento en la violencia, en el alcoholismo, en la drogadicción, en la corrupción, en el homosexualismo y en tantas otras cosas que sabemos que nosotros como iglesia estamos rodeados de todo eso. Ellos simplemente se manifiestan porque le sirven al enemigo. Ellos no tienen que hacer nada para seguir haciendo lo que están haciendo. Pero para nosotros poder seguir impactando y seguir afectando a las vidas con lo positivo de la palabra de Dios, entonces se requiere que cada día oremos, ayunemos, nos metamos en Dios para que entonces podamos tener el respaldo espiritual y nosotros podamos llegar a ello. Recuerde que nuestras armas no son armas visibles, son armas invisibles, son armas del Espíritu. Las armas que utilizamos en esta milicia no es una 357, no es un rifle, no es un shotgun, no es un Patriot, no es un tanque de guerra, no son aviones proporciones a chorro, simplemente es una relación con el Espíritu, donde el Espíritu nos utiliza, nos capacita y nos da las herramientas necesarias para nosotros pelear en esta guerra espiritual, o las armas necesarias para pelear en esta guerra espiritual. Lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Por eso que la Biblia dice: lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. Y por lo tanto, para poder ganar la batalla dentro de la guerra que se ha enfrentado la iglesia del Señor en este tiempo, ¿qué es lo que necesitamos? Las armas de nuestra milicia. Milicia, cuando hablamos de milicia, estamos hablando de lo que es lo militar, estamos hablando de soldados, estamos hablando de gente preparada para guerra. Tú tienes que tener una mentalidad de que tú eres un guerrero, pero que la forma tuya de pelear no es la misma que utilizabas antes cuando no estabas en Cristo. Ahora somos soldados enlistados en la lid de nuestro Señor, el cual es el capitán por excelencia. En otras palabras, cuando Él da la orden, nosotros nos movemos. Cuando Él diga ejecuta, nosotros ejecutamos. Cuando Él dice tienes que hacer, tú tienes que hacer. ¿Me están entendiendo la iglesia? ¿Me están entendiendo los hermanos? Entonces quiere decir que nuestra mentalidad, somos guerrilleros, somos guerreros. Amén. No somos terroristas, no estamos para causar terror, causar miedo. Amén. Y ganarnos a las almas metiéndole miedo. No, a las almas hay que decirle la verdad con la palabra, en una forma con sabiduría. Con amor se corrige el pecado. No ataque el pecado por lo que tú ves. Aplique la palabra. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Cuando revisamos lo que se llama este fenómeno, vemos que la iglesia perdió terreno al dejar esta tarea a los medios de comunicación, que son medios que debiéramos de utilizar nosotros, aunque lo estamos utilizando, pero no en toda la totalidad,
podemos decir que en medio de comunicación el mundo está utilizando un 75% más de ese medio que nosotros. Nos han dejado un 25%, pero ese 75%, ¿verdad?, que el mundo utiliza para comunicación están afectando a nuestros hijos, a nuestra familia, porque la información que reciben ellos no es la información correcta, precisa y exacta de lo que dice la palabra del Señor. Donde estamos recibiendo una información a través de las comunicaciones, donde todo se puede. Más adelante vamos a estar hablando de otras cositas sobre esto. La iglesia perdió terreno al dejar la tarea a los medios de comunicación. Estamos viendo lo que se llama las estrategias sociales, que debiéramos de nosotros utilizarlas. Debemos utilizar estrategias para alcanzar, para llegar a ellos. Hoy en día estamos viendo lo que se llama una manifestación de visión piramidal, sobre lo que se llama pirámides. Estamos viendo ministerio de renombre, visión por un llamado a las naciones. La pregunta sigue siendo, ¿por qué ocuparnos entonces nosotros en el evangelismo? Primeramente, ¿por qué tenemos que ocuparnos en el evangelismo? Porque el Señor mismo lo ordenó en Marcos 16:15. Segundo, porque tenemos una responsabilidad y una mayordomía sobre las cuales tendremos que dar cuenta a Dios. Eso está en Mateo capítulo 25, verso 14 al 29. ¿Por qué ocuparnos del evangelismo? Porque es un privilegio para nosotros dar a conocer el nombre de Cristo donde quiera que vayamos. ¿Por qué también? Porque el mundo está perdido. Primera de Juan 5, 19 y 20. Porque todos los creyentes en Cristo son llamados a este ministerio. ¿Verdad? Todos. Aquí no hay nadie que esté exento. Amén. Todos estamos llamados a publicar las buenas nuevas de salvación. Pero para publicar las buenas nuevas de salvación tenemos que conocer. Tenemos que aprender cómo hacerlo. Si usted no sabe cómo hacerlo, le enseñamos cómo hacerlo. Pero queremos que usted sea un evangelizador eficaz, un evangelizador con resultados. Que usted no regrese con las manos vacías y frustrado, sino que usted regrese en victoria. Que usted pueda decir, llevé, efectué, hice lo que el Espíritu Santo puso en mi corazón a hacer y Dios me bendijo. Una de las cosas importantes en la evangelización es esta, escuche bien. En la evangelización, tú no puedes hacer algo improvisadamente. Aunque si te encuentras con una persona, tú no vas a ensayar primero para encontrarte con las personas, porque siempre nos vamos a encontrar con personas. Pero cuando vayas a encontrarte con personas, debes de saber ya qué es lo que tú vas a decir. ¿Está entendiendo? Que tampoco cuando te encuentres vas a improvisar sobre qué es lo que le vas a decir. Precisamente porque ya lo tienes frente tuyo, ya tú tienes que estar programado con qué información, con qué mensaje tú te vas a llegar a ello. Una de las tácticas y técnicas que yo he utilizado en el evangelio es que para evangelizar, primeramente tú tienes que tener carisma, tú tienes que tener gracia, tú tienes que entender lo que es relación con la gente. Si tú eres una persona que eres muy tímida, que no hablas con nadie, vas a tener problemas para evangelizar, porque para evangelizar tenemos que ser personas bien friendly, tenemos que ser amigables, personas que muchas veces nos reímos con la gente que no conocemos, porque esa es nuestra forma, esa es nuestra manera, pero no todo el mundo se ríe con la gente, no todo el mundo es amigable. No todo el mundo se acerca a la gente. Yo, por ejemplo, no para darme golpe en el pecho, pero para decir lo que es la verdad, yo no tengo ese problema porque yo soy amigable con todo el mundo. Amén. Yo cuando estoy en una tienda y veo gente, yo hablo con ellos, yo me río con ellos, yo le hago preguntas y tantas cosas. Porque esa es la forma mía. Entonces, para evangelizar, usted debe de ser así. Porque es la forma, por ejemplo, en una ocasión una persona me dice, señor, ¿usted me puede decir qué hora es? Yo le digo, sí, cómo no, son exactamente, le di la hora y luego le dije, pero también es la hora decisiva. Esa pregunta que me hizo esa persona preguntándome la hora, prácticamente me está abriendo camino para yo evangelizar.
empiecen hablando de lo que sea. Y mientras de lo que van hablando, ahí mismo se va abriendo camino para usted introducir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está entendiendo? Una persona que usted va a evangelizar, usted no va directamente, mira, te tiene que convertir, veo que estás mal, mira ese collar que tú tienes, mira ese pelo que tú tienes, mira ese bigote que te arrastra el piso, mira cómo estás vestido, mira cómo estás todo andrajoso, te va para el infierno. Así no se evangeliza. Mejor quédese mapeando la iglesia, limpiando la iglesia y haciendo algunos trabajitos por ahí que siempre la iglesia necesita. Pero no eres y vas a ser nunca un evangelizador eficaz con resultados. ¿Está entendiendo? Ok. El único que está llamado a atacar el problema una vez que lo ve es el doctor cuando sabe que la enfermedad se llama tal. Entonces viene y aplica los medicamentos necesarios para que el paciente se sane. Pero en cuanto a la evangelización, nosotros no tenemos la medicina. Nosotros lo que tenemos es el remedio. ¿Está entendiendo? Entonces cuando ponemos el remedio, viene entonces el doctor por excelencia que se llama Jesucristo. Él viene y entonces trae lo que se llama la sanidad, hermano Miguel, al alma. Porque el alma en esta área es la que está afectada. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces cuando lo hacemos así, eso se llama evangelizar con sabiduría. Y usted verá que cuando a la gente usted los trata así. Y siempre que vea a la misma persona, una vez que nos salude, mira, la semana pasada estábamos hablando de esto, vamos a seguir en el tema. No. Salude, hable un buen ratito. Entonces después a lo último les recuerda, mira, tú sabes que la semana pasada estuvimos hablando de esto, no te olvides que el Señor te ama. ¿Ves? Para evangelizar tú no tienes que traer un mensaje como los que yo predico aquí. Nicky Cruz se convirtió al evangelio. Usted va a la librería y compra el libro Corre Nicky Corre o La Cruz y el Puñal, cuando él era un ganguero, líder de ganga, y David Wilkerson lo encontró en el camino y le dice, Nicky, Cristo te ama. Eso fue todo lo que le dijo. Nicky, Cristo te ama. A él nadie le había dicho que Cristo lo amaba. Y dice que esas palabras se le impregnaron, se le profundizaron. Y cuando se fue para la casa, esas palabras retumbaban y retumbaban y retumbaban. Y se acordaba de aquel predicador flaco, porque David Wilkerson era flaco, de aquel predicador flaco que vino y le dijo, Nicky, Cristo te ama. Y entonces eso despertó en él un interés para llegar a una campaña que él estaba dando en la calle. Y llegó allá. Escuchó la palabra y se convirtió. ¿Quién es hoy Nicky Cruz? Un gran evangelista, un siervo del Señor que a través de una simple palabra, Cristo te ama. Eso es todo. Lo que sí, que la palabra que vamos a decir, debemos de decirla en el espíritu para que entonces impacte el corazón de la persona que estamos evangelizando. Porque también es importante evangelizar, porque en todo lugar siempre hay almas necesitadas. En las cárceles, en Hechos capítulo 20, verso 20, y en las calles, Hechos capítulo 8, verso 4. Por ejemplo, la iglesia primitiva, Hechos capítulo 1, 2, 3, 4, todos esos capítulos, el inicio o el principio de la iglesia primitiva empezó cuando el día de Pentecostés, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, impactados. Automáticamente el panorama completo de esa gente cambió. Ya lo anímico que había en ellos para no hacer nada cambió. Ahora queremos hacer algo. Y la iglesia se convirtió en una iglesia de impacto. Dice la Biblia que cuando salían a las calles, los enfermos pisaban la sombra de Pedro y quedaban, ¿qué? Sanados. ¿Qué también dice la Biblia? La Biblia dice que ellos iban de casa por casa. En el capítulo 2, creo que versículo 43 por ahí en adelante, dice, y en el lugar que ellos llegaron, el lugar tembló. O sea, la iglesia estaba llena de ¿qué? Del Espíritu Santo. Si el lugar tiembla, si los enfermos se sanan al tocar la sombra de Pedro, porque no era Pedro ni era la sombra, sino que era el poder de Dios usando ese medio para glorificarse. Si eso sucedió en el inicio de la iglesia primitiva, ¿a qué le llamamos eso? Le llamamos lo que yo le estaba hablando ahorita, le llamamos impacto, impactar. Amén. Cuando te impacta, la cosa no se queda igual. El impacto trae lo que se llama cambio. Y la iglesia cambió cuando Pablo llegó a Jerusalén. Escuche bien, en otra ocasión, cuando Pablo llega a Jerusalén,
¿Sabe cómo dijeron lo de esa ciudad? Y estos, oye bien, y estos que han trastornado al mundo también han venido acá. La palabra trastornar aquí, que si usted la interpreta como comúnmente la interpretamos, estamos hablando como de demencia, que se volvieron locos, pero la interpretación de la palabra trastornar aquí quiere decir impactar. Aquellos que trastornaron, aquellos que impactaron el mundo también han venido acá. En otras palabras, con lo mismo que estaban haciendo allá, los quieren venir a hacer acá. Y la contesta es sí, queremos impactar. Queremos que también ustedes saboreen de lo que es la presencia, de lo que es la virtud sanadora y lo que es la manifestación del Espíritu Santo en esta área. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es importante que entendamos que como iglesia tenemos que impactar. Si usted es un creyente que usted no impacta, véngase al altar, pregúntele a Dios el por qué tú no impactas con tus palabras, el por qué no ves resultados de lo que tú haces hacia otros. Pregúntele, pero debe de haber resultados. Los resultados es la indicación de que nosotros somos personas que hemos sido llamadas ¿a qué? A impactar, a traer bendición. Dios no te ha salvado para que te quedes ahí sentado con los brazos cruzados contando cuántos carros pasan por la avenida. Dios te ha salvado para que tú manifiestes, para que tú publiques las buenas nuevas de salvación. Amén. ¿Qué ventaja tiene el evangelismo personal? El evangelismo personal es adaptable a las condiciones y necesidades del individuo que no se alcanza con un mensaje público. Creemos en el mensaje de masa. Pedro, en el primer mensaje, 3,000 se convirtieron. Y en el segundo, 5,000 almas. Eso es lo que se llama, ¿qué? Una evangelización de masas, de muchas gentes. Estoy hablando de Pedro. Ahora, escuche bien, si nos vamos también en el capítulo 7, 8, por ahí, de los Hechos, encontramos también a Felipe. Felipe en Samaria estaba llevando a cabo lo que se llama una campaña evangelística. Milagros, prodigios, maravillas estaban sucediendo en Samaria. Las hijas de Felipe eran profetisas, eran profetas. Viene entonces lo que se llama un mensaje de parte de Dios a un evangelista que está bien ocupado, que está rodeado de gente, y el Espíritu le dice a Felipe, vete por el camino que está de Jerusalén a Gaza. ¿Para qué? Bueno, él obedeciendo, porque el hombre de Dios lo primero que hace es que obedece. El hombre de Dios no mira, pero ¿cómo es posible que me saque de aquí donde hay tanta gente para llevarme a un lugar donde yo no sé? Es como cuando llama Dios a Abraham. Camina, vete. Él caminó como un extranjero, como un peregrino sin saber para dónde iba, pero en fe se movió. Lo importante es que nos movilicemos cuando Dios nos dé la orden. ¿Está entendiendo? Entonces, cuando el Espíritu le da la orden a Felipe, Felipe deja la campaña encargada con sus hijas y se va por ese camino y se encuentra a un eunuco sentado en un carro leyendo al profeta Isaías. Cuando lo ve, le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y él le contesta, pero ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Precisamente el Espíritu Santo lo llevó o lo sacó de una campaña para llevarlo a hablarle a una sola persona. Esto se llama evangelismo personal. A una sola persona. Le explicó tanto y tanto que si no conocía el pasaje bíblico de Isaías, mucho menos, hermano Luis, conocía lo que es el bautismo. En otras palabras, le explicó tan y tan bien que cuando iban entonces en el carro, yo me imagino que una vez que le explicó, le dijo Felipe, móntame en tu carro, vamos a dar una vueltita por ahí, vamos a ver, amén, ya que estamos por aquí, vamos a aprovechar este carro. No se sabe qué marca era el carro, pero se montaron y se fueron. Entonces, cuando llega a un sitio que hay agua, el eunuco le dice a Felipe, mira, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Si no entendía Isaías, mucho menos entendía lo que es el bautismo. Entonces es importante que cuando evangelizamos personalmente, impactamos. Este hombre quedó impactado. Una sola persona, nunca se desanime porque es una sola persona. Aquí en el instituto que tuvimos aquí la graduación el viernes, la hermana pasó al frente y dijo,
Muchas veces hasta una sola persona estos maestros le han dado clase. Una sola persona. El maestro con una sola persona. Porque para mí con una sola persona que yo le enseño, esa persona va a seguir propagando lo que yo le estoy enseñando. Y cuando venimos a ver, por ejemplo, usted es un sembrador de maíz. Usted sembró un grano, pero ¿cuántas mazorcas te da ese grano? Amén. ¿Cuántas mazorcas? Un montón. Un grano, ¿cuántas mazorcas? Un montón. Es como aquel hombre que siempre iba a pedir prestado, dame tanto maíz. ¿Qué te pasa a ti que todos los días vienes a buscar maíz? ¿Tú no sabes sembrar maíz? Pues te voy a enseñar. Y le enseñó. Y de ahí en adelante el hombre aprendió. Y dejó de estar molestando a ese otro buscando maíz todos los días. Entonces así es lo que se llama el evangelismo. Aunque sea una sola persona, no diga, no, pues no voy a dar clase, porque hay gente que yo le he escuchado decir, voy a perder yo tiempo con una persona nada más. Esto no es perder tiempo. En estos días un hermano me dijo que invitó a un cantante para que fuera a cantar una campaña. Este cantante cuando vino y vio que era poquita gente, le dice al hermano que le invitó, estas son la gente que yo le voy a cantar. Y él dice, estas son sí porque son los únicos que vinieron. Muy poquita gente para yo cantar, así que Dios te bendiga en otra ocasión. Y cogió y se fue. No cantó porque habían poca gente. Yo no tengo problema para cantar, yo canto solo. Lo importante es cantar. ¿Cómo usted va a dejar que gente sean bendecida con el talento, con la capacidad, con la carisma que Dios te ha dado? Simplemente por ese espíritu de que tú solamente quieres ministrar donde hay muchas gentes. Esas gentes no tienen nada de Dios. El que tiene de Dios tiene pasión, tiene misericordia, tiene amor, tiene carisma. Amén. Tiene tesón, como dicen los colombianos, para poder entonces llevar a cabo un trabajo bien efectivo y lo hacen con amor. Así que, mire, yo estoy contento, aunque a veces uno solo en la clase, Albert, uno solo dándole clase, con amor uno lo hace. Y esa ahorita tú lo haces como si estuviera dando una campaña. Amén. Y nos gozamos. Y luego cuando vemos al estudiante que regresa a ti y te dice, hermano, cómo yo aprendí, cómo fui bendecido, cómo Dios me ha hecho entender cosas que yo no entendía. Una sola persona, hermano, una sola persona. Escuche bien. Nos encanta el evangelismo en masa, o sea, las campañas, los estadios. ¿A quién no le gusta eso? A todo el mundo le gusta el evangelismo masivamente. Pero escuche bien, escuche bien lo que le voy a decir, ¿dónde en la Biblia usted encuentra que Cristo estaba dando campaña donde había mucha gente? Ok, había multitudes, había mucha gente donde Cristo llegaba, pero no dice exactamente cuánto era la cantidad de personas que lo rodeaban. Aunque las personas que rodeaban a Cristo no eran las personas que comúnmente se reúnen en una campaña. En otras palabras, el ministerio de Cristo fue un ministerio más personal que de masas. ¿Me está entendiendo? La vemos hablando acá con la Sirofeniza, lo vemos acá hablando con Zaqueo, acá con Mateo, con diferentes personas a sola, predicando, porque los discípulos se quedaban a un lado. Eso se llama evangelismo personal. Cristo es el ejemplo de lo que es un verdadero ministerio de evangelismo personal. Tú quieres ser un evangelizador con resultados, imita a Cristo. Sigue el ejemplo de Cristo para que tú seas bendecido. Cristo siempre iba a la necesidad. Pero también el contenido del mensaje de Cristo no era un mensaje de tumbacuello, de arrancacabeza. El mensaje de Cristo era un mensaje de amor. Amén. Muchas veces dijo sepulcro blanqueado, otras veces dijo hijo del diablo. Amén. Pero es un vocabulario que él sí lo podía decir porque él no tiene limitaciones. ¿Está entendiendo? Nosotros sí tenemos que pensar bien qué es lo que vamos a hablar, qué es lo que vamos a decir. En la evangelización Cristo evangelizaba y nadie le interrumpía. Una cosa que yo quiero establecer en este estudio es el siguiente. Aquí tenemos unos cuantos hermanos que les gustan repartir tratados, les gustan evangelizar y yo los aplaudo por eso, porque no todo el mundo tiene ese tesón
esa bendición, esa carisma, esa gracia para hablarle a la gente. Escucha bien, si queremos tener una evangelización efectiva y con resultados, si hay algo que debemos de aprender de los testigos de Jehová, no es la doctrina que ellos predican, sino en la forma como se organizan. Oiga bien, antes de ellos ir a la calle, se reúnen y se ponen de acuerdo y se dan lecciones sobre qué es lo que van a hablar en la calle. Por eso yo dije ahorita que el evangelismo no es improvisar. Para el evangelismo tú debes estar orando y ayunando y buscando dirección en el Espíritu, porque tú vas a batallar allá con demonios y malicia. ¿Ok? Así que si tú te encuentras una persona en el camino, no vas a orar primero para luego dar un tratado, va a ir a dar el tratado. Pero cuando estoy hablando de que tú vas a dedicar un buen tiempo, que dijiste, bueno, por ejemplo aquí, el segundo sábado de cada mes es evangelización. Tenemos un mes completo para orar, para ayunar, para buscar material, amén. Y por eso es que yo voy a poner aquí una persona encargada, porque yo no puedo estar en todas, encargada, que el grupo de evangelización los eduque, los capacite, y que cuando esas personas que no tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios, por ejemplo, hay 3 personas, 2 no tienen conocimiento de la palabra de Dios, pero le ponemos a uno que tenga conocimiento de la palabra de Dios, porque hay personas allá en la calle que le van a hacer algunas preguntas a usted, que si usted no sabe contestarlas, usted va a quedar en vergüenza. ¿Está entendiendo? Usted debe de conocer los principios de lo que es el evangelismo, lo cual más adelante le voy a traer los 7 principios de lo que es la evangelización. ¿Entendemos? Entonces, cuando estas 3 personas salen a evangelizar, una nada más le habla a la persona de Cristo, mientras los 2 que están en el lado están meditando. Ok, con los ojos abiertos, por supuesto, meditando y escuchando. Amén, pensando qué es lo que tú estás diciendo. Si a ti se te ocurre algo, no digas nada hasta que no termine. ¿Ok? Si esta persona está diciéndole a una persona, dándole a conocer el mensaje, y esta persona le hace una pregunta que tú no tienes la contesta, entonces vamos a pasarle la pregunta a la persona indicada, para que esta persona indicada sea la que conteste la pregunta. En otras palabras, 2 personas que no tienen conocimiento, pero tienen el deseo de evangelizar, y además evangelizando usted va teniendo experiencia, va conociendo, se va capacitando, va madurando, vas entendiendo las estrategias de cómo se evangeliza. Amén. Cuando uno le está hablando, los demás callan y solamente oyen. Porque yo he visto 3 personas evangelizando a uno y los 3 hablando con la persona, y lo que hace es que los confunden. No, deje que uno le hable, y entonces cuando este termine, el segundo quiere decir algo, amén, y el tercero, amén, pero todo en un orden, para que se vea bonito, para que se vea que somos personas organizadas, que sabemos qué es lo que estamos haciendo, que no estamos improvisando, que nos preparamos, que ya estamos programados a qué es lo que vamos a decir. Es una parte importante, sí, porque uno viene y le dice algo, sí, mira, eso mismo, yo también estaba así estaba cuando estaba en la iglesia católica, así mismo estaba yo, andaba yo, y no, usted no está ahí para opinar, escuche, amén, y siempre la persona indicada en este caso es la persona que estará evaluando el trabajo de los demás. ¿Ok? Cuando estos 2 que no tenían mucho conocimiento, al obtener capacidad y conocimiento, va a llegar un momento en que usted también va a ser un líder. Pero por ahora tiene que abstenerte a aprender, a obtener las herramientas necesarias para que usted la pueda utilizar en el campo de lo que se llama la evangelización. ¿Entendemos, hermano? ¿Qué ventaja tiene el evangelismo personal? Ha tenido éxito donde otros métodos han fracasado. Efectivamente, el mensaje llega más rápido cuando se trata de persona a persona. Por eso es que la iglesia primitiva, cuando hablé ahorita al principio, yo iba de casa en casa y daban cultos en las casas.
y iban de persona a persona. El evangelismo personal es bien efectivo. A mí me encantan los cultos en los hogares. Ir a estas personas y declararle el mensaje del Señor. Siempre ha tenido éxito. Es el mejor método para ganar almas, el evangelismo personal. Lo que no se logra por medio de un sermón, se alcanza por medio de un contacto personal. ¿Ok? A veces se predica un sermón y nada pasó. Aunque esa palabra no torne atrás vacía, siempre hay un lugar donde se introduce y hace efecto. Pero el contacto personal. Tú sabes que tú te conviertas en un ángel, por decirlo así, para librar esa persona del infierno, porque tú estás ahí para hacerle abrir los ojos y que pueda entender que Cristo le ama. Es una parte muy importante. ¿Qué requisitos? Porque son muchos. Se necesitan para hacer el evangelismo personal. Tener experiencia personal de lo que es la salvación. Tú no puedes hablar de salvación si tú no has sido salvado. ¿Cómo sería evangelizar cuando tú todavía no eres un evangelizado? Eso se llama cuando las piedras también hablarán. Pero ese es otro caso aparte. Porque si tú no lo haces, a alguien Dios va a usar para que la palabra llegue. Si usó a la mula de Balaam, ¿qué usted cree que él no podrá seguir usando? Los métodos que tenga que usar, él lo va a usar con usted o sin usted. Usted quiera hacerlo o no quiera hacerlo, la palabra siempre va a llegar porque Dios siempre va a usar a alguien. Si tiene que usar un perro, usa el perro, lo que sea, pero la palabra no va a ser estorbada. La palabra va a llegar. Tener esa experiencia de que tú has sido salvado. Es difícil hacer llegar a otro al nivel espiritual que nosotros mismos todavía no hemos sido alcanzados. ¿Cómo es posible que otro haga lo que tú no has hecho? Que otros lleguen donde tú no has llegado. De la abundancia del corazón, ¿qué es lo que habla? La boca. Así que solamente de aquellos que hay en el corazón podemos hablar con certeza. ¿Qué otro requisito para evangelizar? Como le dije ahorita al principio, que le dije de ser ejemplo, aquí está el texto, 2 Timoteo, capítulo 2, verso 19 al 21. Ser ejemplo en todo, para que el Señor nos bendiga en una manera especial. Debemos recordar que nuestra vida es la que está predicando. Una vida santa, llena del gozo del Señor, es el mejor sermón que nosotros podemos predicar. Nunca vaya a evangelizar con coraje, con la cara montada, que la gente se ríe contigo y tú ahí como un verdugo. No, eso no es así. Cambia la cara. Al mal tiempo, siempre buena cara. Vaya contento, vaya con gozo. Es más, le aconsejo que ese día mejor ni vaya. Porque el evangelio es gozo, es publicar gozo, nuevas de gozo. El evangelio es gozo, es alegría. No puede haber tristeza. Dar un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Qué otro requisito para evangelizar? Ser paciente y no dejar de trabajar con un alma cuando aparentemente fracasa usted en el primer intento. Siempre continúe con esa iniciativa de alcanzarlo para el Señor. Tener también amor por las almas. Lo establecía al principio, Romanos capítulo 5, Gálatas capítulo 5, ahí también lo encontramos. Tener sabiduría. El que no tiene sabiduría, pídale a Dios, el cual tiene abundante. Amén. Esto se hace con sabiduría. Otra cosa, esto no es por emoción. Aunque todo lo que hacemos, lo hacemos movido por una emoción. Todo lo que yo hago, que usted hace, primeramente la emoción se manifiesta. Pero lo que yo quiero establecer es que la emoción tiene que dejar de ser emoción para que se convierta en una realización. O sea, esto no es emoción. A la gente tú no te lo ganas con emoción, te lo ganas con unción, te lo ganas con palabra, con gracia. Si vamos a hablar de gracia, si vamos a hablar de sabiduría y si vamos a hablar de la llenura en el poder del Espíritu Santo, la misma iglesia primitiva cuando buscaba diáconos, como la Biblia dice, que buscaba gente llena de gracia, de amor, que oraban a Dios, lleno del Espíritu Santo, de sabiduría, marido de una sola mujer. Wow, aquí dañé la cosa. Bien, entonces, ser constantes en la oración. No
O sea, nunca habrá fruto sin oración. La oración es importante. El que evangeliza tiene que orar. Y más que va a enfrentarse a demonios y malicia. ¿Sabe que si la persona no se prepara espiritualmente, mejor no lo haga, porque uno de esos demonios se le puede meter a usted? Entonces después hay que orar por usted. ¿Cómo hacer evangelismo personal? Los preparativos para el evangelismo personal. Primeramente, orar. La oración es muy importante. Orar es lo primordial para hacer un trabajo efectivo. Para todo hay que orar. ¿Ok? Preparar lo que se necesita para salir a evangelizar. Biblia, tratado, libros, lo que sea, lo que usted va a repartir. Escuche bien, algo importante que yo le voy a colocar ahora en este estudio es lo siguiente. Cualquier material que usted vayan a utilizar en la calle, deben de leerlo primero. Informarse primero, no sea que usted está dándole veneno a la gente. ¿Está entendiendo? Porque una vez me dieron un tratado y yo lo estaba repartiendo sin leerlo. Pero una vez me dio con leerlo y lo que había era veneno, hermano. Hablando en contra del Espíritu Santo. Y yo dije, bueno, ¿cómo es posible que yo vaya a repartir los tratados así sin leerlo? De ahora en adelante, lo que me dan yo lo leo primero. Si yo veo que hay una buena información, a mí me gusta el tratado, sí, que tenga texto bíblico, pero que tenga explicación, que le explique al alma. Porque hay muchos tratados por ahí que son textos, un texto. Si son ustedes que muchas veces llevan años en el Evangelio, no entienden los textos, imagínense esa gente allá afuera que nunca lee la Biblia. Hay que explicarle los textos para que ellos entiendan el mensaje. La Biblia, hay que saber qué clase de Biblia usted le va a entregar a una persona en la calle. Usted no le va a entregar una Biblia antigua versión que tiene un lenguaje muy, muy diferente a la Reina Valera, que es la que yo siempre uso. Así que hay que tener mucho cuidado en el material que vamos a utilizar en la calle. Léalo primero. Si usted no entiende, búsquese a alguien que lea y le explique, como Felipe le explicó al eunuco, para que así salir de este rol. Pero es importante que el material lo lea primero. ¿Cuántos de los que están aquí leen primeramente el material? Si a usted le gusta porque está conforme a la palabra, le va a gustar también a otro. Eso es muy importante. Otro punto de lo que es la preparación. Confiar en la dirección del Espíritu Santo. Somos guiados por el Espíritu Santo. No somos movidos por nuestra propia cuenta, es por el Espíritu Santo. A veces el Espíritu Santo, cuando estamos evangelizando, nos mueve a hablarle a una persona específica. Y no es que el Espíritu Santo tiene acepción de personas, sino que hay necesidades donde tú como evangelizador, Él te usa a ti para que entonces usted pueda llegarse a esa persona y darle la palabra. Así que son intervenciones especiales del Espíritu Santo para algunas personas. ¿Quién sabe si esa persona que el Espíritu Santo quiere que tú evangelices? Hay una madre que está orando, hay muchos que están orando, lo tienen en oración, están ayunando por él para que se convierta y tú vas a ser el medio para abrirle los ojos espiritualmente y que esta persona venga al Señor. De ser posible, tener el nombre de la persona a quien se van a evangelizar, tener el nombre, saber. Y una vez que hable con la persona, pregúntele el nombre, escribe el nombre. Cuando esté orando, ore por esa persona. Pídale a otras personas, a otros hermanos que oren por esta persona. Dígale, mire, hermano, yo quiero que oren por esta persona, este nombre, Genaro, oren por Genaro. Estoy evangelizándolo para que todos juntos en el Señor lo alcancemos. Ok, lo que le dijo ahorita, estudiar el material, utilizar la Biblia, el tratado, el folleto, lo que sea. Preparar su apariencia personal. Vestirse decentemente. Eso es una parte muy importante. La vestidura es muy importante. Gloria sea el nombre del Señor. Hay gente que se van todo apestoso, a ajo y cebolla a evangelizar y se van, ¿cómo se llama? Todo sucio, todo remendado. Hermano, eso cuenta mucho. La apariencia nuestra personal con la gente cuenta mucho. Para evangelizar, si es posible, vaya bien, no tiene que ser con corbata, pero vaya bien vestido. Amén. Vaya bien combinado. Vaya mejor combinado que un ejército en orden. El contacto con la persona a evangelizar. Preséntese de manera cordial y respetuosa. Tenemos que ser respetuosos, amables. Una persona que es amable, respetuosa, carismática, con eso nada más tú te ganas a la gente. La vida nuestra, la forma nuestra de cómo somos, habla de por sí misma. Muchas veces no tenemos que hablar tanto. Para evangelizar, tú no tienes que hablar mucho.
Recuerda que te dijo ahorita que Nicky se convirtió con una palabra, Cristo te ama, eso es todo. Y eso lo trastornó, lo cambió y ahora es un hombre de Dios. Cristo te ama. Nicky, Cristo te ama. Dile, Cristo te ama. Jesus love you. Considere a la otra persona como si fuera usted mismo. Póngase usted en el lugar de esta persona. Tú estabas así como está esta persona, pero alguien se te llegó a ti, ¿está entendiendo? Y te habló con amor y te alcanzó para Cristo. También usted use lo mismo. Con el mismo amor que a ti te trataron, trata de utilizarlo en otras para alcanzarla para el Señor. Presente el propósito de su visita. O si es que está en una casa, actúe con amabilidad, use un lenguaje sencillo, claro y con naturalidad. Uno debe de, por ejemplo, saber y entender en qué lugar se encuentra uno para evangelizar. Me gustaba mucho Pablo, porque Pablo decía, cuando yo estoy con los grandes, con los doctores, pues entonces uso el vocabulario que ellos entienden, porque yo también soy letrado, yo también estudié. Pero cuando estoy con la gente que no tiene mucho conocimiento, yo me bajo al nivel de ellos para que me entiendan. Si yo voy donde un jíbaro y le empiezo a hablar, si yo voy mencionando mucho el amor de Cristo y los carros y el perro y el arroz, el campesino, el jíbaro, que no estudió, porque tenemos que llegarnos también a ellos. Bájese al nivel, utilice la forma como ellos hablan. Amén. Aunque después que se vaya de ahí, agarre la R y pronuncie como usted siempre ha pronunciado, ha aprendido, lo sabe hacer. No se muestre orgulloso. Cuando usted va a un lugar donde tradicionalmente y donde la cultura es así, usted va hablando otra cosa diferente, lo primero que te van a decir que tú eres un orgulloso. Y por ese orgullo no te lo vas a ganar. Lo que tienes que hacer es bajarte al nivel de ellos en el tiempo que tú estás con ellos y después que sales de ellos, pues vuelve a tu vocabulario. ¿Está entendiendo? Pero eso es sabiduría y usar táctica para alcanzar almas para el reino de los cielos. Evangelizar no es discutir religión, porque discutir de religión entra en lo que se llama doctrina. Usted sale a evangelizar y cuando usted evangelice, déjeme la doctrina a mí. El pastor es el que está llamado a doctrinar. Ningún hermano de la iglesia está llamado a doctrinar a nadie. El pastor es la persona que Dios ha separado, ha capacitado, aunque también hay otras personas que también tienen la capacidad, pero en este caso es el pastor quien tiene que doctrinar. Yo he visto hermanos doctrinando a otros. Nadie está llamado a doctrinar a nadie. Déjele ese el trabajo al pastor. El pastor tiene que doctrinarlo y él que tiene que darle cuenta a Dios. Un evangelismo no es para discutir religión. Eso es lo que está causando ira, coraje a las personas. Y cuando venimos a ver, a usted le echan un ojo y tenemos que ir a buscarlo después en el cuartel porque lo arrestaron. Salió a evangelizar y ahora era un delincuente. No, eso no puede ser así. Evalúe su trabajo después de realizarlo. Una vez que tú hagas tu trabajo, en todo lo que hacemos, en todo lo que emprendemos, siempre es importante darle lugar a la evaluación, a cómo quedó lo que yo hice. Si algo está mal, vamos a corregirlo. La próxima vez lo voy a hacer mejor. Esta vez discutí mucho, así que la próxima vez, es más, si es posible, póngase en los bolsillos una grabadora y grabe su conversación. Llega a su casa y corríjase en lo malo que usted hizo. Es como cuando el que está predicando por primera vez, grabe, escuche y corríjase. ¿Cómo dirigir la conversación? Capte la simpatía con la persona antes de hablarle del mensaje del Señor. Lo que yo le dije, la gracia, la introducción, llamarle la atención a la persona y una vez que ya haya estado hablando con ella un buen ratito, entonces ahí usted empieza a predicarle la palabra del Señor. Aproveche las ocasiones y oportunidades en el tren, en la guagua, donde quiera que tú estés, es un campo de evangelización. Una de las cosas importantes que debemos de aprender es que en el trabajo, en sus horas de trabajo, usted no debe estar evangelizando. A usted no se le paga para que usted vaya a evangelizar. A usted se le paga para que vaya a trabajar. Ahí entra lo que dice Eclesiastés capítulo 3, que todo tiene su tiempo. Todo tiene su momento. Por ejemplo, yo salgo con el hermano Rolón a comer, salimos a comer. Si yo voy a salir a comer, es a comer, no es a evangelizar. Entonces, si estoy en el restaurante, voy a evangelizar a la que me está atendiendo, que tiene que atender a otro, y la pueden hasta votar por estar pendiente a lo que yo le estoy hablando. Hermano, seamos entendidos, si es a comer, es a comer.
Si es un viaje, es un viaje. Amén. Todo tiene que entrar en el momento. Amén. En el momento que es. Y yo he visto personas que son bien ignorantes en cuanto a esto. Es importante esto porque una vez yo fui con una persona a un sitio y entonces la persona habla. Fue a comer, yo estaba comiendo, la persona habla. Y la persona le dijo, este es el pastor. Y entonces a lo último la muchacha dijo, pero si el que tenía que hablar aquí era el pastor y tú fuiste el que hablaste y dijiste todo. En otras palabras, como quien dice, hablaste de más. Esa es falta de entendimiento, esa es falta de sabiduría. Quiere decir que va a ser un espacio para que tú evangelices. Evangelizar implica que usted se prepara para luego ¿qué? Llevar a cabo la evangelización. No todo se puede hacer al mismo tiempo. Usted sale conmigo, vamos a lo que fuimos. Usted me dice a mi pastor, vamos mañana a evangelizar, pues ya yo mañana me preparo que yo voy a evangelizar y tengo una mentalidad de que yo voy a evangelizar. Pero cuando hermano Héctor me dice, pastor, mañana lo voy a llevar a comer, yo no puedo dormir en toda la gente pensando que hermano Héctor me va a llevar a comer. Yo voy a comer, yo no voy ahora a predicar tantas veces que estoy predicando yo. Exacto, todo en su tiempo, todo es en su momento. Pero la persona que es emocionalista, amén, aprovecha todas las oportunidades. No, porque el tiempo es corto, no, espérate. Pero tampoco quiere decir que tú no puedes disfrutar de tu momento. Disfruta de tu momento, pero también dale el tiempo a Dios cuando es el tiempo a Dios. Y para los tiempos de Dios hay que prepararse. Un evangelizador no se cansa, vamos a ver. No se me canse. Gloria a Dios. Sugerencia. Procure hablar a sola con la persona cuando las circunstancias se lo permitan. Pero una parte muy importante, mucho ojo a esto, siempre y cuando la persona sea de su mismo sexo. Evítelo, si es del sexo opuesto, esto puede resultar peligroso. Por eso es que en la evangelización, yo siempre estoy de acuerdo que los hombres evangelizan a los hombres y las mujeres evangelizan a las mujeres. Un hombre evangelizando a una mujer en la calle se ve feo, ¿ok? Para eso están las hermanas. Las hermanas, las jovencitas, evangelicen a la de su sexo y nosotros los hombres a los nuestros. Y así se ve más bonito, se ve más organizado. Porque imagínense que yo esté en la calle hablando con esta mujer y que de momento aparezca el esposo. Busque la dirección divina de qué hablar y de qué decir. Eso lo dije al principio, pero recordándoselo. Tenga paciencia. Dice la palabra que el labrador para sembrar, luego de preparar el terreno, sembrar la semilla, dice que se sienta con paciencia a esperar los frutos. Paciencia. No convierta a la persona el mismo día que está evangelizando. Si esa persona se convierte, amén. Pero casi siempre hay que darle tiempo. No permita que la conversación se torne en una discusión. Cuando usted está hablando, hay que tener mucho cuidado porque a veces hay discusiones. Esto no es para discutir. Tampoco me gusta la gente que están discutiendo la palabra en la calle. La palabra no es para discutirla, es para predicarla, para enseñarla. ¿Te recuerdas, Rolón, muchos años atrás que se paraban en la esquina ya a discutir la palabra? Hablaban hasta de los diezmos allí. El plan de salvación. ¿Qué es el plan de salvación? Son los pasos bíblicos que nos llevan a concretar y afirmar relación personal con Dios a través de su Hijo Jesucristo. La salvación es un término que genéricamente se refiere a la liberación de un estado o condición indeseable. En teología, el estudio de la salvación se le llama soteriología y es un concepto de vital importancia que nos lleva a comprender lo que es la naturaleza de la salvación. La salvación tiene tres aspectos. Los tres aspectos de la salvación es justificación, regeneración y santificación. Esos son los tres aspectos de lo que se llama el plan de salvación. Si lo vamos a unir, hermano Álvarez, si lo vamos a unir al tabernáculo, justificación es en el atrio, regeneración es en el lugar santo y santificación es en el lugar santísimo. Ese es el proceso, es un proceso. Hay tres clases de pecadores. ¿Los quieren saber cuáles son? La primera clase de pecadores están los pecadores sinceros. 1. 2. Los pecadores indiferentes. Y 3. Los pecadores reincidentes. Los pecadores sinceros son los que de corazón quieren ser salvos, que te escuchan, están atentos,
que si tú le dices, ¿quieres que te llevemos un culto a tu casa? Sí, amén. ¿Cuándo? Vamos con una fecha, quiero que lleguen a mi casa, quiero que mi casa sea liberada. Son sinceros, ¿eh? No son salvos, pero sienten, han sido tocados. Como dije, hay alguien que está orando por ellos, un tratado que leyeron la Biblia. Algo está haciendo Dios con ellos, que esa simpatía, ese deseo por conocer las cosas de Dios. Y cuando se encuentra con alguien que le está abriendo el camino, pues lo consideran como una bendición de parte de Dios, ¿verdad? Y así pues es una forma para alcanzarlo, para el reino de los cielos. Esos son los pecadores sinceros. Los pecadores indiferentes son quienes no les interesa el evangelio. La mayoría de los pecadores se encuentran en esta clase. En ellos hay que enfatizar en lo siguiente, que son pecadores, que el pecado los conduce a la condenación eterna, que Dios los ama a pesar del pecado y del rechazo que ellos le están dando a las cosas de Dios. El más grande pecador es el que rechaza a Cristo y no rinde a Dios su vida. Ese es el más grande. O como decimos por ahí, el peor de los ciegos es aquel que teniendo vista no quiera ver. Lo que sucede a los que continúan el pecado. Le vamos explicando estos puntos. Si es que tú persistes en ser un pecador indiferente. Los pecadores reincidentes dejan de servir a Dios y seguir al Señor después de haberlo confesado como su Salvador. Los que nunca nacieron verdaderamente de nuevo, que estuvieron, o como dice la palabra, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque nunca fueron salvados. Estos se llaman los pecadores reincidentes, los que dejaron en verdad el camino de Dios para conocer las cosas que hay que tratar con esta persona, o sea, para poder alcanzarlo. Ausencia de guía espiritual. Muchos no tienen una guía espiritual. Muchos están, pero por la falta de oración, por la falta de dedicación a Dios, es como el grano, por falta de tener tierra donde pueda profundizar sus raíces, pues se seca y no da el fruto. Amistad con los incrédulos, frivolidad o falta de profundidad, éxito en las cosas del mundo, falta de llenura en el Espíritu Santo, falta de discernimiento espiritual y amor hacia las cosas del mundo. Esto se llama pecadores reincidentes, que reinciden, que se apartan, que se van. Soy demasiado pecador. Tendré que reformarme primero. Mire cómo dicen algunos, tendré que reformarme primero para luego ir a la iglesia. Al contrario, ven a la iglesia primero para que te reforme, para que cambie, para que te transforme y seas diferente. Entonces otro dice, los cristianos son inconstantes, no tienen testimonio. No podré ser firme cuando veo que hay gente dentro de la iglesia que están peor que yo. Eso es lo que estaba hablando al principio, el testimonio. No podré cumplir con mis deberes ni renunciar a las cosas que un cristiano debe abandonar. No puedo dejar lo que estoy haciendo. En la República Dominicana yo estaba dando una campaña en San Francisco y mientras hice el llamado me dirigí a una muchacha porque el Espíritu Santo la quería salvar. Y la llamé al arrepentimiento, una muchacha como de 15 años. Me dijo, no, porque soy joven y quiero disfrutar la vida y cuando llegue a una edad donde ya yo no pueda hacer más nada, pues me meto a la iglesia. Y yo le dije, pero ¿quién te dijo a ti que la iglesia es para cuando tú no puedas hacer nada, meterte en la iglesia? La iglesia es para que tu alma se salve a través de Cristo. Y empecé a insistir porque el Señor le estaba dando una oportunidad para ser salvada. Y esa muchacha no quiso aceptar al Señor. Todo era no. Un buen rato, no, rechazando a Cristo. Al otro día, cuando regreso a la campaña, un pastor se me acerca y me dice, hermano Saya, ¿usted sabe aquella joven que usted le estaba hablando anoche para que se convirtiera a Cristo? Sí, seguro, me acuerdo. ¿Qué pasó? Venía bajando una cuesta en el día de hoy y de momento vino un camión, la impactó, la levantó hacia arriba y la dejó ensaltada en un poste. Murió en el momento. Cuando la noche anterior yo le estaba hablando de Cristo y el Señor le estaba dando una oportunidad y no la aprovechó. Mucho dolor sentí, pero yo hice mi trabajo. ¿Está entendiendo? Así es que hay que tener mucho cuidado. No soy pecador, aunque son pecadores nos quieren aceptar. Estoy como el que es alcohólico, no soy alcohólico. Y usted lo ve cayéndose y durmiendo debajo del sofá. Me parece que Dios es injusto y cruel, dicen algunos. Nadie se interesa por mí, pero no me ve que yo estoy aquí. Estoy interesado por ti. Hago lo mejor que puedo. No tengo que convertirme, porque en la iglesia católica me enseñaron que después que yo me muera, pues mi alma va al limbo y allí pues mi alma pues va a ser sacada y llevada al lugar donde de descanso. ¿Qué limbo ni limbo? Esto es importante, hermano. Seguimos hablando, semana que viene vamos a hablar sobre
el punto número 2, evangelismo personal número 2. La próxima ocasión vamos a hablar sobre los métodos y luego vamos a hablar de los 7 principios de la evangelización. Así que hay un terreno largo que recorrer. Amén. Bien, hermanos y amigos, acabaron de escuchar un poderoso mensaje que fue predicado bajo la unción del poder del Espíritu Santo en los labios de quien te habla, tu hermano y amigo en Cristo, Ismael Sayas. Ojalá que el mensaje haya calado, haya llegado a lo profundo de su vida, al extremo que lo lleve a aceptar a Cristo, a reconciliarse y a recibir la sanidad que Cristo ofrece a aquellos que vienen a Él. En este momento, si usted desea aceptar a Cristo, ponga la mano sobre el receptor de sonido que yo quiero clamar a beneficio de usted. Ponga la mano, vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, mira aquel que te recibe, aquella que te recibe, límpialos, cámbialos, transfórmales, dale el gozo de la salvación, Padre amado, y esperando que los nombres de ellos sean escritos en el libro de la vida y que le dé fuerza para que ellos se unan a una iglesia, a un pastor, a buscar tu rostro y a buscar tu presencia. Aquellos que se reconcilian contigo también, Padre amado, devuélveles el gozo de la salvación y el espíritu noble tuyo también les sustente en esta hora. Recíbelo y ayúdalos a continuar adelante. Todos aquellos que están enfermos en cualquier lugar, Padre amado, que nos están escuchando, en el nombre de Jesús, te pedimos que sean sanados, no importa el nombre de la enfermedad, reprendemos toda enfermedad y los declaramos sanos y libres en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, para más información sobre nuestro ministerio evangelístico, puede escribir a Ministerio Evangelístico La Hora Decisiva, 689 Melrose Avenue, Bronx, Nueva York, 10455. También puedes escuchar nuestra emisora www.radioredención.com 24 horas, 7 días a la semana. También nos puedes escribir en nuestro correo electrónico a radioredención@aol.com, radioredención@aol.com. Nuestro número telefónico para que te comunique con nosotros también es en el 646-296-9851, 646-296-9851. Gracias, Dios te bendiga y siga adelante buscando siempre el rostro y la presencia del Señor. Amén.